Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo podemos realizar una conexión desde PHP a MySQL y vamos a ver cómo podemos extraer esos datos y listarlos. Yo aquí tengo mi archivo index.php, que es el que voy a usar, ahora mismo está en blanco, y tengo otro index.php de ejemplo ya preparado para este vídeo. Bueno, si nos queremos conectar a una base de datos, lo primero es tener esa base de datos. Yo ahora mismo no tengo nada, así que lo primero que vamos a hacer es crearla. Para crearla vamos a hacerlo desde localhost /php myadmin. Vale, no tengo levantado ni Apache ni el servidor de MySQL. Yo esta instalación que estáis viendo aquí está montada con XAMPP, pero me había olvidado de levantar tanto el Apache como el MySQL. Entonces nada, con el control de XAMPP los levantamos, ahí los tenemos. Ahora ya volvemos a abrir el PHP myadmin. Aquí lo tenemos y nada, para crear una base de datos muy rápidamente lo voy a hacer. Le he dado ya a nueva, vamos a poner aquí demo, cotejamiento, esto siempre en UTF-8 General C, aquí lo tenemos. Creamos la base de datos, ahí la tenemos. Vale, ahora vamos a crear una tabla, la voy a llamar usuarios, ahí está. Y vamos a crear algunas columnas para meterle algún dato. Vamos a poner como primera columna un ID y como segunda columna nombre. Le vamos a dar un varchar de 60, aquí un int 11, le vamos a guardar. Vale, pues ahora que tenemos la tabla usuarios con columnas con ID y con nombre, vamos a guardar un par de registros. Vamos a darle aquí a insertar. Vamos, para el ID 1 vamos a ponerle Pepe. Y para el ID 2 vamos a ponerle Paco. Bien, listo, ya tenemos nuestra base de datos creada con... Aquí tenemos a Paco y Pepe como usuarios. Entonces ahora vamos al código PHP y vamos a ver cómo podemos hacer la conexión a esta base de datos y listar estos dos registros que tenemos aquí, a Pepe y a Paco. Bueno, antes de empezar a escribir la conexión, voy a hacer una pequeña introducción muy rápido, simplemente contaros que PHP nos da varias opciones para que nos conectemos a la base de datos de MySQL. Las más utilizadas seguramente sean la extensión MySQLi o el usar PDO, pero luego también tenemos otras opciones como pueden ser o DBC, DBA o DBX. Y existe otra más que es utilizar la extensión MySQL, pero eso está totalmente obsoleta, así que de esa ya ni vamos a hablar. Simplemente comentaros que en vuestro código, cuando hacéis la conexión a MySQL, si estáis utilizando este código, MySQL Connect, deciros que cambiéis, vale, esto es la forma vieja, aquí el PHP Store ya me está diciendo que esto está obsoleto, de precate, y no lo uséis bajo ningún concepto, así que nada, esto ya fuera. Vale, como os decía antes, tenemos como principales formas de conectarnos usar la extensión MySQLi o utilizar PDO. Si utilizamos la extensión MySQLi, únicamente podremos conectarnos a MySQL. Pero si utilizamos PDO, que es una capa de abstracción, lo que nos permite es conectarnos con la misma sintaxis a cualquier base de datos. No tiene por qué ser MySQL. Así que nada, empezamos ya a escribir la conexión. Como os decía, vamos a utilizar la extensión MySQLi. Yo aquí tengo el ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es, aquí creamos en esta línea creamos la conexión. La conexión la creamos inicializando la clase MySQLi, donde como primer parámetro le pasamos el host, la dirección de la base de datos, ya lo tengo aquí todo explicado con comentarios. Como segundo parámetro le pasamos el usuario de la base de datos, como tercer parámetro la contraseña del usuario y como cuarto parámetro el esquema predeterminado para realizar las consultas. Bien, en mi caso la base de datos está en localhost y el usuario es el que me da XAMPP por defecto, que el nombre es root y no tiene contraseña. Y por último el esquema predeterminado es el que acabamos de crear, que creamos ahora hace un momento, la base de datos demo. ¿Por qué lo llamo esquema y no base de datos? Bueno, al final es lo mismo, pero simplemente para distinguir, porque cuando hablas de una base de datos, si nos vamos aquí a PHP myadmin, esto en sí es una base de datos. Lo que pasa es que pues dentro hay la base de datos demo, la base de datos test, la base de datos PrestaShop. Entonces yo a esto le llamo esquemas. Entonces pues digamos que todo esto es una base de datos que está en localhost y que la base de datos pues tiene diferentes esquemas. Pero vosotros podéis llamarlo como queráis. Bien, ya volviendo al código, vamos a ejecutar ya esto. Vamos a escribir un bardum de conexión. Vamos a ir a localhost, vamos a la MySQL.
Vale, y aquí nos está ejecutando este Bardum. Aquí lo que nos está devolviendo cuando hacemos un new MySQLi, esto lo que devuelve es el objeto MySQLi y aquí lo tenemos, objeto MySQLi. Con esto no podemos hacer nada, esto simplemente es la conexión. Entonces, el siguiente paso es, bueno, importante, comprobar si la conexión tuvo algún error. En este caso, si connect error al ser evaluado da true, pues significa que en la conexión ha habido un error. Entonces, pues nada, lo pintamos y yo aquí pues estoy lanzando una excepción. Vamos a ver qué trae connect error. Aquí lo tenemos, trae null porque en la conexión no ha habido ningún error y todo está ok. Pero si hubiese algún error, pues el código se iría por aquí y nos pintaría en el log el error. Y yo en mi caso lanzo una excepción, pero bueno, vosotros aquí podéis hacer lo que queráis. Podéis retornar un false, como si metéis un exit y un echo die, aunque eso queda súper cutrón. Pero bueno, eso ya vosotros como veáis. El caso es que controléis, es importante controlar que si en la conexión ha habido error o no. Bien, lo segundo que vamos a hacer una vez ya tenemos la conexión creada y sabemos que la conexión está bien, va a ser esto. A la conexión especificarle el charset. Esto es súper importante para que luego los caracteres especiales, como pueden ser las señas o las letras con acentos, se os vean bien, ¿vale? Entonces esto es súper importante. Bien, una vez que tenemos la conexión lista, el siguiente paso es ejecutar la query. Aquí ya con el método query sobre la conexión podemos ejecutar la select para hacer un listado y traer esos usuarios. Vale, antes de enseñaros el resultado que devuelve el método query, deciros que he activado el Xdebug. Por lo tanto ahora se ve así, ¿vale? Como os decía antes, lo que tenemos aquí en result no son los datos de Beppe y de Paco, sino que es el resultado de ejecutar esta query sobre la base de datos. Entonces, ahora este objeto tenemos que tratarlo para poder listar y ver realmente los datos de la base de datos, para ver a Pepe y a Paco. Entonces, ahora para listarlo tenemos muchas formas de hacerlo, ¿vale? Está, por ejemplo, fecha soc, está fecha array, all, field, bueno, hay object, row, hay muchos. Yo voy a utilizar el assoc y lo voy a explicar, ¿vale? El tema es que ahora, cada vez que ejecutemos el método fetchAssoc sobre result, lo que va a hacer result es pasar de un registro a otro y te devuelve en el que estás. Es decir, para verlo claramente, vamos a meterlo dentro de un while. Vamos a poner aquí fila igual a esto y vamos a hacer un Bardum de fila. Bien, vamos a ejecutar esto. ¿Y qué ha hecho exactamente el método fetchAssoc? Bueno, pues exactamente devolvernos esta estructura. Un array en el que el índice es el nombre de la columna. Aquí tenéis id 1 y 2, id 1 e id 2, nombre, Pepe Paco. Bueno, como os decía, esta es una forma de hacerlo, pero hay más. Vamos a poner, por ejemplo, fecha array, vamos a ver lo que nos devuelve. Vale, ya veis que ha cambiado totalmente. Si ejecutamos array, la estructura ya no tiene nada que ver como cuando ejecutamos el assoc. Vamos a ver alguna más. Por ejemplo, el all, que nos da esta estructura. Y bueno, hay algunas más, pero yo normalmente la que utilizo es esta porque, bueno, es la que más cómodo me parece. Pero bueno, esta elección siempre irá en función de las necesidades que tengáis. Ahora, pues, por poner otro ejemplo, volvemos al assoc de antes. Damos a refrescar, aquí lo tenemos. Si quisiéramos pues hacer un listado de todas las personas, pues ya aquí utilizaremos un echo, obviamente, de fila, donde fila, aquí tenemos el índice nombre. Y ahora aquí nos sacaría pues solo las personas. Vamos a meterle aquí un BR, ¿vale? Ahí lo tenemos. Bueno, antes de acabar el vídeo, para quien no lo sepa, cuando realizamos una conexión a la base de datos y extraemos datos y ejecutamos una query para sacar esos datos y luego esos datos los listamos en el código con PHP y tal, hay que tener en cuenta dos cosas. Una cosa es las señalizaciones SQL, que imaginaros que donde tengo aquí nombre Paco, pues tuviese una variable. Y aquí pues en principio me vendría el string Paco, pero podría venir código malicioso de un atacante que nos quiere atacar la web. Entonces pues este nombre habría que filtrarlo, ¿vale? Eso es una inyección SQL. Y la otra cosa es una inyección XSS, que es una vez hemos ejecutado el select y una vez tenemos aquí en fila
nuestros datos, una vez los vayamos a pintar, una vez vayamos a hacer este eco, esto también hay que filtrarlo, ¿vale? Porque aquí también nos puede venir un código JavaScript y nos pueden hacer una inyección XSS. Si queréis más información sobre ellas, solo tenéis que ir a Google y buscar. Seguramente en vídeos futuros pues le dedique vídeos enteros a tanto a la inyección SQL como a la inyección XSS. Pero bueno, el vídeo de hoy se queda aquí. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.